Las subidas y bajadas en los mercados son inevitables, pero sí que son predecibles. Y si eres capaz de predecir el mercado, podrás comprar en el mejor momento posible, y eso es antes de los ciclos de subida. Y hay una serie de indicadores que nos pueden decir siempre si el mercado tiene tendencia a subir o tiene tendencia a bajar. Y no necesitas ser un experto en análisis técnico, ni leer gráficos o saber de macroeconomía para encontrar estos indicadores. Se tratan de patrones que se repiten siempre y que cualquier persona puede detectar si sabe dónde buscar. Y hoy te voy a hablar de estos indicadores, de cómo encontrarlos y cómo empezar a invertir hoy mismo en cripto, aunque no tengas ni idea. Y es que el mercado cripto no se mueve al azar, se mueve en ciclos y siempre lo ha hecho. Y la razón es muy simple. El precio de Bitcoin y de cualquier activo lo determinan dos fuerzas, la oferta y la demanda. Y cuando hay más gente queriendo comprar que vender, el precio sube. Y cuando pasa lo contrario, baja. Pero en cripto esto se amplifica por algo que no existe en ningún otro mercado. Las emociones se mueven más rápido que los fundamentales. Un tweet, una noticia regulatoria, un hackeo o que un gobierno anuncie que compra Bitcoin puede mover el precio un 10% incluso en horas. Y exactamente lo mismo puede pasar en la otra dirección y que caiga el precio. Y es que las olas de optimismo y compra empujan los precios al alza y luego el miedo y las ventas los arrastran hacia abajo. Esto no es un fallo del mercado, es su naturaleza y se repite. Y sobre este patrón emocional existe un factor estructural que lo ordena en el tiempo y se llama halving de Bitcoin. Y es que aproximadamente cada 4 años Bitcoin está programado para reducir a la mitad las recompensas de minería, es decir, reducir a la mitad su inflación. Ese objetivo, el de frenar la inflación de Bitcoin, hace que se reduzca gradualmente la tasa a la que entran nuevos tokens al mercado, y menos oferta nueva y misma o mayor demanda hace que el precio vaya al alza. Históricamente el halving de Bitcoin siempre ha creado una nueva fase alcista y el resultado de todo esto es un patrón de 4 fases que se repite ciclo tras ciclo. Apunta esto: acumulación, expansión, distribución y contracción. Y si sabes identificar en qué fase estamos, sabes qué hacer realmente con tu dinero. Y ya sabes que el mercado se mueve en ciclos. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber cuándo estamos cerca del techo? ¿O cómo saber cuándo el mercado está a punto de girar y caer? Pues existe un indicador on-chain, es decir, un dato que se extrae directamente de la blockchain, no de opiniones o de predicciones de expertos, que ha señalado cada uno de los techos de mercado de Bitcoin con una precisión brutal. Y se llama el MVRV, que significa Market Value Realized Value. Suena muy técnico, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Imagínate que Bitcoin tiene dos precios. El primero es el que todo el mundo ve, el precio actual en el mercado, ¿no? Esos $75.000 por cada Bitcoin. Y el segundo es el invisible, es ese precio al que compró cada persona que tiene Bitcoin en este momento, ¿vale? Ese es el Realized Value, el valor realizado. Y este calcula el valor de todas las monedas existentes en el mercado, tomando el precio al que se movieron por última vez en la cadena de bloques, en la blockchain. Es básicamente el coste medio de todos los holders o todos los tenedores de Bitcoin en el mundo. El MVRV compara básicamente estos dos números. Si el indicador está en 2, significa que si todos los holders vendiesen al precio actual, obtendrían de media el doble de lo que pagaron en el momento que compraron. Y aquí está la clave. Cuanto más sube este número, más ganancias tiene la gente sobre el papel. Y cuanta más gente tiene ganancias enormes en sus billeteras, más probable es que empiecen a vender para obviamente realizar esas ganancias. Un MVRV por encima de 2.2 ha señalado siempre un mercado sobrevalorado, ¿no? Y con euforia de mercado, mientras que un MVRV por debajo de 1 sugiere que el mercado está infravalorado, y ya cuando cae por debajo de ese valor suele haber un momento en el que hay esa posible capitulación, marcando a menudo zonas de acumulación a largo plazo. Por lo tanto, cuando este indicador supera el 2.2, el mercado está demasiado caliente, en exceso. Y cuando todo el mundo está en verde, todo el mundo está eufórico. Y los que entraron antes, ¿qué hacen? Empiezan a salir. Y ese es el momento de
empezar a reducir exposición. En ese momento no hay que comprar más. Existe también una versión mejorada llamada MVRV Z-Score, ¿vale? Que añade un componente estadístico para filtrar el ruido del corto plazo y ver con más claridad cuáles han sido los extremos del ciclo y en qué momento estamos. Y este ha sido capaz de señalar el máximo de cada ciclo con una precisión de 2 semanas. En un mercado que puede moverse un 20% en un día, eso es una ventaja enorme que tienes que aprender. Así que puedes consultar este indicador de forma gratuita en Glassnode o en Bitcoin Magazine Pro, que son portales gratuitos. En este caso tienen la versión Pro, pero en este caso con la versión gratuita no necesitas pagar para poder leer este indicador. Y la regla es simple. Si este indicador, el Z-Score, entra en zona roja, empieza a pensar quizás en reducir tu exposición. Y si entra en zona verde, empieza a pensar en acumular. Así que si el MVRV te dice cuándo el mercado está demasiado caliente para comprar, ahora necesitas lo contrario, saber cuándo el mercado está en el suelo. Y para eso existen también otros indicadores. En este caso hablaremos de 2. El primero es el Fear and Greed Index, el índice de miedo y codicia. La premisa es simple. Los mercados financieros se mueven por 2 emociones fundamentales: el miedo y la codicia. Cuando la gente tiene miedo, vende. Cuando tiene codicia, compra. Y el problema es que la mayoría hace exactamente lo contrario de lo que debería. Compra cuando todo está caro y en euforia, y vende cuando ya todo ha caído y está barato. Este índice de Fear and Greed se muestra en una escala del 0 al 100. Está normalizado de 0 a 100 y eso mide en qué punto del espectro emocional está el mercado en este momento. Analiza la volatilidad del precio, el volumen, el momentum, el sentimiento en redes sociales, las búsquedas en Google y la dominancia de Bitcoin. La lectura es súper directa. Del 0 a 25, miedo extremo. El mercado está en pánico, la gente está vendiendo sin mirar. Históricamente estas zonas han coincidido casi siempre con los mejores momentos de compra de toda la historia de Bitcoin. Y vamos a la otra esquina, del 75 al 100, codicia extrema. El mercado está eufórico, todo el mundo habla de Bitcoin, tu vecino quiere invertir, tu cuñado ya invirtió, te preguntan todos tus amigos que por qué entraste en este sector y no les dijiste nada. Esta es la señal para empezar a reducir la exposición y para empezar a vender, y al contrario la gente entra en estos puntos. Warren Buffett tiene una frase que aplica perfectamente aquí y dice: sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Así que el Fear and Greed Index es exactamente eso, convertido en un número normalizado de 0 a 100. El segundo indicador que os quería comentar es el Multiple. Es menos conocido entre el público general, pero los analistas on-chain, analistas de cadena, lo llevan años usando para identificar los suelos de mercado. Este indicador mide la salud económica de los mineros de Bitcoin. ¿Y por qué los mineros? Pues porque los mineros son los grandes vendedores estructurales del mercado. Cada día reciben Bitcoin como recompensa por mantener la red, y una parte de ese Bitcoin lo tienen que vender porque tienen que pagar sus costes operativos, la electricidad. Y cuando el precio está alto y su margen es enorme, entonces venden solo una parte y el resto lo acumulan. Pero cuando el precio cae y minar apenas cubre los costes de electricidad, en ese punto se ven forzados a vender prácticamente todo lo que tienen o todo lo que están minando. Y esa presión de venta masiva es exactamente lo que aplasta el precio en los fondos de mercado. Así que en la práctica, cuando el Pull Multiple entra en zona verde, valores por debajo del 0,5, significa que los mineros están ganando mucho menos de lo normal. Muchos incluso están apagando sus máquinas y vendiendo sus reservas para poder sobrevivir a ese mercado bajista. Y ese momento de máxima presión vendedora ha coincidido históricamente con los suelos del ciclo. Y cuando este indicador entra en zona roja por encima de los 4 puntos, los mineros están ganando como nunca y el incentivo para vender su Bitcoin recién minado es enorme. Entonces, históricamente eso ha coincidido con los techos macro del mercado. Vamos a resumir entonces. Pull Multiple bajo, mineros sufriendo, suelo cerca. Pull Multiple alto, mineros ganando como nunca, techo del mercado cerca. Y la señal más potente aparece cuando el Fear and Greed está en zona de miedo extremo y al mismo tiempo el Pull Multiple está en zona verde, es decir, está cayendo fuerte por debajo de ese 0,5. Cuando ambos coinciden, estás mirando una de esas ventanas de acumulación que, cuando lo ves en retrospectiva, todo el mundo desearía haber aprovechado, así que apúntatelo bien.
Vamos ahora con la situación actual, porque todo lo anterior son herramientas, pero las herramientas solo son útiles si sabes aplicarlas a la realidad. Así que vamos a hacer exactamente eso. En el ciclo actual, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $126.296 el 6 de octubre del 2025. Y ahí fue el pico de euforia. El Fear and Greed estaba en zona de codicia extrema, el MVRV disparado, todo el mundo hablando de Bitcoin, los medios generalistas haciendo pues portadas en todos los diarios, ¿no? Y entonces empezó la corrección. Desde entonces el precio ha caído por encima del 46%, llegando a tocar mínimos en torno a los $60.000 en febrero del 2026. Ahí estábamos en más del 50% de caída. Y aunque hemos visto rebotes puntuales, el precio lleva consolidando 2026 en un rango entre los 60.000, 75.000, 78.000 aproximadamente. En ciclos anteriores, como el de 2017 y 2018 y el del 21-22, Bitcoin necesitó pasar por una fase de capitulación total antes de que comenzara una recuperación sostenible, y los ciclos anteriores necesitaron aproximadamente entre 12 y 15 meses de corrección desde el pico hasta el suelo. Desde el máximo de octubre de 2025 solo han transcurrido 6 meses hasta hoy, hasta abril del 26. El tiempo histórico que se acumula desde su máximo hasta el mínimo todavía no se ha cumplido. Y el MVRV, el Z-Score en este caso, ha caído hasta 0.5, que está más cerca de esa zona de suelo típica, que está por debajo. Entonces, el indicador que tan bien señaló el techo en octubre de 2025, ahora nos está diciendo que nos acercamos a un territorio de infravaluación, pero que todavía no hemos llegado a ese punto de capitulación máxima, ese suelo total. Hay un factor que no existía en ciclos anteriores, y es básicamente la presencia masiva de capital institucional. A enero de 2026, todos los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos gestionaban conjuntamente cerca de 1.3 millones de Bitcoins valorados en 117.000 millones de dólares. BlackRock, Fidelity y el resto de los grandes fondos no venden en pánico, todo lo contrario, compran en las caídas, y esto ha tenido un efecto estabilizador sobre el mercado. Si aplicamos el patrón histórico de los halvings, ahora mismo estamos en la fase 3, en esa corrección post-euforia, y la fase 4 es la formación del suelo, capitulación y el inicio de la recuperación, que está proyectada seguramente para finales del 2026, principios del 27. Y en términos prácticos todavía no hemos tocado suelo, pero nos estamos acercando, y la acumulación inteligente no empieza cuando el suelo ya está confirmado, porque entonces ya es tarde. Empieza durante la fase de corrección profunda, cuando nadie quiere saber nada de Bitcoin, cuando estamos en esos puntos de miedo y codicia por los suelos, indicadores de Pull Multiple, MVRV también por debajo de sus mínimos. Y ahora, con todo lo que hemos visto, esto apunta a la misma conclusión, y es que nos encontramos en una de esas ventanas históricas que, vista desde el futuro, la gente desearía haber aprovechado, ¿no? Pero aquí llega el problema real. Saber que el mercado está barato no sirve de nada si no tienes una estrategia concreta para poder actuar, porque el 95% de la gente, cuando ve los precios caer, no compra, vende o se queda paralizada, porque ahora es difícil ver que estamos en un suelo, pensamos que va a seguir cayendo aún más fuerte o que aún nos vamos a ir a 20.000 o a 15.000. La solución en este caso no requiere que seas un analista, ni que leas gráficos, ni que dediques horas de tu día al mercado. Se llama DCA, Dollar Cost Average, y es la estrategia más sencilla, más probada y más eficaz para el inversor que no quiere vivir pegado a una pantalla. DCA significa invertir una cantidad fija de dinero de forma periódica, cada semana, cada mes, cada día, dependiendo cada uno, independientemente de si el precio está alto o bajo, sin intentar adivinar el mínimo, sin esperar al momento perfecto, sin emociones básicamente. La razón por la que funciona es matemática. Cuando el precio cae, esa entrada de dinero fijo compra más Bitcoin, y cuando sube compra menos, y automáticamente, sin que tengas que hacer nada, tu estrategia se vuelve más agresiva en las caídas y más conservadora en las subidas, y es exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría. Los datos respaldan esto de forma contundente, y es que invertir tan solo $10 a la semana en Bitcoin entre 2019 y 2024 ha tenido retornos del 202% sobre el capital invertido total, y esto ocurrió a pesar de que el inversor compró durante el máximo del 21 en $69.000, durante el crash del 22 por debajo de $16.000 y en cada bajada y subida que ha habido durante estos periodos. Y el DCA no requiere que entres en el momento perfecto, requiere que no pares cuando el mercado te da miedo. El DCA solo tiene sentido aplicado a activos consolidados con historial probado de recuperación y con una tendencia alcista a largo plazo. No sirven altcoins especulativas. La base del DCA debería ser Bitcoin como posición principal y como segunda posición, como mucho, Ethereum.
Y la estrategia es simple. Decide una cantidad que puedas invertir de forma constante sin que afecte a tu economía personal. Pueden ser 50 euros, 100 euros, 200, lo que sea. Y programa esa compra de forma periódica, semanal o mensual. Y no la canceles cuando el precio baje. No entres en miedo, por favor. Porque ese es exactamente el momento en que tiene más sentido. La realidad es que la probabilidad de obtener retornos positivos a 30 días de una lectura del índice de miedo y codicia por debajo de 15 es del 78%. A 90 días los retornos medios son del 62% y a 180 días la ganancia media alcanza más del 120%. Y estamos ahora mismo en ese territorio. Así que el DCA es el punto de partida, pero también te digo, si quieres ir un punto más allá, qué estrategias estamos usando nosotros, cómo generar rendimientos a tus criptomonedas y cómo ganar dinero incluso en un mercado bajista con esa parte de la liquidez para luego poder tener más capital y comprar aún más Bitcoin, tenemos una masterclass en la que te lo explicamos todo desde cero y paso a paso. No necesitas experiencia previa, no necesitas saber de análisis técnico, solo necesitas querer tomar el control de tu dinero antes de que el siguiente ciclo alcista llegue sin que estés preparado. Así que tienes el enlace en la descripción, échale un vistazo y si tienes cualquier duda, reserva una llamada directamente con nosotros, con el equipo, porque es gratuita, no tiene ningún compromiso y seguramente te podamos dar una visión un poco más experta, porque llevamos 6 años aquí, para decirte cuál es el camino que tomamos nosotros y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.